Bien, y estamos de regreso entonces aquí en Esquina América por la 92.1 de Radio Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Y como habíamos adelantado al inicio del programa, hoy estaremos conversando con Pavel Muñoz, quien nos acompaña desde Ecuador. Pavel es legislador por la provincia de Pichincha en la Asamblea Nacional del Ecuador y fue también secretario de Planificación del gobierno de Rafael Correa. Pavel es asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana y también es director del programa de radio Frecuencia Política, así como coordinador del grupo Cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pavel, buen día, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Un gusto, un saludo para ti, para Magali, a toda la gente que nos puede ver y escuchar. Yo contento, tengo mucha cercanía, mucho cariño con Argentina. Hago ahí en la Universidad de Buenos Aires mis estudios doctorales, así que encantado de poder estar con ustedes. Bien, buenos días, Pavel. Justamente para comenzar con la entrevista, hace unos días publicaste en tu cuenta de Twitter un balance de la gestión económica con bastantes datos duros bajo la presidencia de Lenín Moreno, ¿no? En donde, por ejemplo, el desempleo para este año marca el mayor nivel de desempleados, de desocupación en 30 años. Ahí plantean más o menos 1 millón de personas desempleadas, ¿no? Más de 540.000 nuevos pobres. Y un dato que nos llamó mucho la atención fue que en el contexto de la pandemia justamente se informaba que el presupuesto, la inversión en salud, había disminuido en 64 millones de dólares en comparación a lo que fue el año pasado, ¿no? Entonces, en este marco, ¿cuál es el escenario actual en el Ecuador y cómo se está administrando la crisis sanitaria por parte del gobierno de Lenín Moreno? Gracias, Magali. Si me permites incluso, y si no tienen problema, déjame dar todos los datos de esta presentación, que son 28, pero que pudiéramos hacerlo, digamos, en 1 segundo, 2 segundos cada uno de ellos. Pero me parece que tal vez es una buena entrada para que desde Argentina se pueda de alguna u otra manera dimensionar lo que está pasando en Ecuador y por lo tanto esta es, si quieres, 4 fotos de la realidad ecuatoriana. En economía, lo que tenemos es que el decrecimiento que se espera en el dato de los más optimistas es menos 0,96% del PIB, es decir, esta es la estimación de las propias autoridades nacionales, con lo cual si te vas a la del Fondo Monetario Internacional, la propia de la CEPAL y algunos otros especialistas, advierten que nosotros podríamos decrecer a más, es decir, menos 10% e incluso una cifra más alta que esa. Esto es terrible para la economía ecuatoriana. Solamente para que ustedes tengan una idea, nosotros ya en época de crisis, en el año 99, que fue la peor crisis económica que tuvimos, bien parecida a lo que fue el corralito en Argentina, decrecimos menos 4,5%. Ahora vamos a crecer más, o sea, digamos, cuando digo más, menos es porque ahí estoy hablando de decrecimiento, pero el decrecimiento va a ser aún mayor del menos 10 de impacto en el PIB, 10% de impacto en el PIB. La segunda cifra, y voy más rápido con estas, es el déficit total. Vamos a tener un déficit de más de 10.000 millones de dólares. Esto significa que las necesidades de financiamiento serán grandes para la economía ecuatoriana. La deuda pública, la deuda externa ha subido a 42.000 millones de dólares. Ojo que cuando doy estos datos a veces pensamos en el contexto de Argentina, ¿no es cierto? Pongamos esto en contexto. Argentina es un país de 45, 46 millones de personas. El Ecuador tiene 16 millones de habitantes. Así que, digamos, en escala, esto es una cifra muy grande para nosotros. En época de pandemia, Magali, cuando estos señores que hoy administran el gobierno le ningunearon recursos a la salud, en ese mismo momento pagaron 1.900 millones de dólares de pagos anticipados y de apuestas especulativas en lo que ya conocemos. Esto es importante tanto para Argentina como para el caso ecuatoriano. Lo que necesitamos y a lo que hemos apostado es que nuestras economías sostengan los dólares en la economía. Por lo tanto, fomentar más exportaciones, ¿no es cierto?, que importaciones. Pero fíjate lo que ha pasado en una economía dolarizada como la del Ecuador. ¿Cómo funciona en economía dolarizada o con qué funciona en economía dolarizada? Con dólares. Pero el sector privado en los últimos 3 años en el gobierno de Moreno, entre la entrada de divisas y la salida de divisas, el saldo es negativo en menos 8.600 millones de dólares. Este dato es terrible, ¿no es cierto? Porque significa que han sacado muchos más dólares, ¿no es cierto?, en una dimensión de 8.600 millones de dólares que lo que han ingresado.
Me tomé mucho tiempo, así que te voy a terminar con los de economía para que puedan ustedes seguir preguntándome. La reducción de la inversión pública en esta lógica de austericidio que hemos escogido es de menos 23%. Y finalmente me voy a quedar con algunos datos en el tintero, pero voy a terminar con esos datos económicos, ¿dónde están generando los principales efectos? En desempleo. Hoy tenemos más de 1 millón de desempleados en el Ecuador, tomando en consideración que nuestra población económicamente activa en edad de trabajar es de más o menos 6 millones de gentes, es decir, 1 millón está desempleado. El empleo adecuado ha bajado al 16%. Empleo adecuado significa aquellos que están contratados con los parámetros legales, tanto en horas como de salario. El empleo se disparó a 34%. 600,000 ecuatorianos han engrosado las filas de la pobreza y 270,000 ecuatorianos han sido desafiliados de la seguridad social. Puedo seguir, pero lo que quiero decirte en síntesis es que la pandemia no es culpa de este gobierno, pero este gobierno hizo de la pandemia un verdadero desastre. Pavel, en este contexto, el pasado martes 18 de agosto, la Fuerza Política Unión por la Esperanza, UNES, que es un poco el paraguas en el cual pretende participar la Revolución Ciudadana de las elecciones próximas, ¿no? En febrero del 2021, se presentó la fórmula presidencial conformada por Andrés Arauz y por Rafael Correa. ¿Quién es Andrés Arauz y cuáles son las prioridades que este proyecto político establece para el Ecuador al definir esta candidatura? Andrés Arauz es una persona joven, digamos que se formó, su experiencia profesional la adquirió básicamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Andrés tuvo varios cargos, empezando desde abajo y subiendo escalones. Andrés estuvo, digamos, un tramo importante de su vida trabajando en el Ministerio Coordinador de la Economía. Luego, cuando yo fui ministro de Planificación, él fue mi viceministro de Planificación. Hicimos un excelente equipo de trabajo. Luego él pasó a ser director del Banco Central, estuvo en el directorio del Banco Central, o sea, digamos, fue uno de los altos ejecutivos del Banco Central. Andrés Arauz luego fue ministro coordinador de talento, de ciencia, tecnología, educación superior, ciencia y tecnología, lo cual es muy importante para el Ecuador, digamos, o era muy importante para el Ecuador, porque nuestro empeño de transformar la matriz productiva estaba vinculado con esa necesidad de que le generemos valor a la producción. Y para eso, digamos, de educación superior, el fomento de la ciencia, de la tecnología, de la innovación es importante. Andrés también estuvo en esa cartera de Estado. Y un último tramo, pero muy chiquito, porque ya no correspondía poner a nadie en la cartera de cultura, porque estábamos en periodo de cierre, se quedó en esa cartera de Estado. Fíjate ahí, solamente para cerrar, cómo hay esa hipocresía de los sectores conservadores, ¿no? Por un lado, demandan gente nueva, dicen, claro, hay que refrescar la política. Nosotros ponemos un candidato de 35 años y en cambio le acusan de ser desconocido, ¿sí? Luego dicen que, digamos, debe haber oportunidades para los jóvenes. Cuando ponemos a un joven, dice que seguramente le falta, digamos, experiencia para gobernar. Y finalmente, lo que sí te puedo anticipar es que Andrés, estos son, digamos, sus atributos, y hay muchos más. Es un tipo muy bien formado en la economía, digamos, es matemático y economista, está terminando su doctorado en economía en la UNAM de México, habla 4 idiomas, ¿no es cierto? Habla francés, habla ruso, habla inglés. Es decir, estos millennials, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera son altamente competentes, bien formados, pero en cambio las críticas vienen justamente por lo que por una mano reclaman, ¿no es cierto?, caras nuevas, gente joven, y ahora en cambio quieren criticar. Y finalmente te diría que lo que vamos a tener, porque esto también describe Andrés, lo describe según los sectores conservadores de manera negativa, pero para nosotros va a ser un atributo que desde ya, o algo que queremos desde ya anular. De Andrés lo que van a decir es que no genera seguridad jurídica, que los capitales se asustarán, es decir, esta suerte como de venezolanización, ¿no es cierto? Ya, los candidatos de la venezolanización. En Ecuador llegaron al absurdo cuando discutíamos la Asamblea Nacional Constituyente de decirle a los sectores de clase media que si tenían un departamento de 3 dormitorios y no ocupaban uno iba a tener que ser ocupado por venezolanos, por cubanos, lo que fuera. Es decir, esta lógica de querer, ¿no es cierto?, generar pánico frente a los candidatos progresistas,
pero cierro diciéndote que Andrés, creo que una forma en la que va a poder ser descrito en los próximos años es que seguramente va a ser el presidente más joven que hemos tenido los ecuatorianos. Bien, y justamente, ¿no?, que nos estabas contando un poco las características de Andrés, y aquí en Esquina América siempre abordamos todo lo que tiene que ver con la región latinoamericana, con la integración latinoamericana, y estamos en un momento, digamos, de desintegración de la región, donde han avanzado las derechas regionales e internacionales, que no les interesa, digamos, poder llevar adelante la bandera de la unidad latinoamericana, ¿no? En ese sentido, te queríamos consultar cuál es la mirada de Arauz sobre el proyecto político, ¿no?, que encabeza también, bueno, junto a Correa como su vicepresidente, hacia América Latina, ¿no?, y hacia la integración regional. ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo lo van a plantear? Bueno, Magali, ahí me pones fácil porque Andrés ha hecho ya cosas absolutamente claras respecto a la unidad latinoamericana, y te voy a poner algunos ejemplos. Cuando Andrés trabajaba conmigo como viceministro, yo trabajaba en el Ministerio de Planificación, terminó siendo tal vez de las instituciones a las que más peso se le dio en la Revolución Ciudadana. Nosotros propusimos el nombre de Andrés como nuestro delegado al Banco del Sur. Recuerden ustedes que los países que buscaban el nacimiento del Banco del Sur ponían delegados, ¿no es cierto?, a ese directorio, y Andrés fue a ese directorio. Tal vez el delegado, ¿no es cierto?, más enfático, ¿sí?, de la constitución del Banco del Sur. A tal punto que esto lo digo en el sentido autocrítico, porque si los proyectos progresistas no tienen autocrítica también, no, es necesario que tengamos autocrítica. El propio Andrés, después de algunas reuniones, venía a conversar conmigo y decía, mira, qué frustración, incluso las delegaciones de Argentina o de Brasil han detenido un poco el surgimiento del Banco del Sur. ¿Qué te quiero decir esto? Que Andrés es un convencido al 100% de la necesidad de integración, sobre todo económica. Recuerden que siempre hemos hablado de la nueva arquitectura financiera para, el sur del continente, ¿no es cierto? Y el rol que cumplía UNASUR en este sentido. Andrés, cuando discutíamos la posibilidad de nuestro acuerdo de libre comercio con Europa, Andrés era de los que planteaba que primero lo hagamos con Mercosur para desde el Mercosur poder negociar en mejores condiciones con Europa. Andrés lideró por encargo que también le hiciéramos, en ese caso yo tuve una participación también de pedirle eso a Andrés, lo que se llamaba la agenda regulatoria. ¿Qué te quiero decir con eso? El Ecuador, insisto sobre este tema, porque es muy importante para entenderlo. Al ser un país dolarizado, necesita varias cosas. Primero, proteger la industria nacional, que esa industria nacional genere empleo, ¿no es cierto? Y después, proteger los dólares en la economía. Por lo tanto, somos mucho más propensos a fomentar la exportación, pero sí planteamos una suerte de sustitución inteligente y selectiva de las importaciones. Es decir, lo que produces en el Ecuador, ¿no es cierto?, trata de no importarlo. Ahora, bajo este dogma que vivimos de libre comercio, muchos te dicen, no, pero ya si es un libre comercio, es un libre comercio. Por lo tanto, con Andrés lo que buscamos es lo que se llamaba agenda regulatoria. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tan claro como este: calidad del producto. Entonces, cuando tienes, voy a ponerlo el ejemplo porque al final solamente así podemos entenderlo mejor. Cuando tienes una vajilla china, por ponerte un ejemplo, ya con plomo como uno de sus componentes, tienes que poner una norma de calidad para que, protegiendo a la salud, hagas más complicada la importación de ese producto y terminas teniendo un efecto virtuoso. Esto significa que, ¿no es cierto?, igual lo podrás importar, pero vuelves de alguna u otra manera más caro su importación, por lo tanto más caro su venta, por lo tanto estás cuidando la salud y por lo tanto, ¿no es cierto?, al ponerlo más caro estás fomentando la producción de vajillas en el Ecuador. Entonces, esto con Andrés buscamos que además sean normas para todos los países. Y te voy a dar el último ejemplo. Con Andrés lideramos, él en ese caso no estaba en esto, me correspondió a mí como principal de la Secretaría de Planificación, tal vez el de los productos más importantes que hemos hecho, y tuvimos mucha participación de compañeros y compañeras de Argentina que tenemos mucho aprecio, de la organización Hijos, de ATAC, y es que hicimos una auditoría de los tratados bilaterales de inversión, ¿ya? Nunca se ha hecho esto. Auditoría de los tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué? Porque queríamos responder, ¿es cierto que los tratados bilaterales de inversión traen más plata a nuestros países? Y la segunda es,
¿Qué es, o sea, los tratados bilaterales que te dejan? ¿Más elementos negativos o más elementos positivos? Y te voy a decir de manera breve lo que encontramos. En el Ecuador, nosotros tenemos más inversión extranjera de países con los que no tenemos tratados bilaterales firmados. Y si los tratados bilaterales de inversión han ingresado en los últimos años más o menos 3.000, 4.000 millones de dólares de inversión en nuestros países, el Ecuador ha sido demandado por cerca de 16.000 millones de dólares por cambiarles la normativa interna. Para la gente que no está familiarizado, termino con esto. Es como estos dobles discursos, ¿no? Lo que buscan los neoliberales es darle seguridad jurídica al capital y no les importa si es que el Estado tiene seguridad jurídica. Entonces, cuando el Estado quiere cambiar la ley de telecomunicaciones, por ponerte un ejemplo, ya haciendo, no sé, alguna normativa, la empresa de telefonía celular que está invirtiendo en tu país, respaldada en un tratado bilateral de inversión, te demanda ante un centro de arbitraje del CIADI, de lo que fuera, ¿no es cierto? Y te dice que por tu sola pretensión de querer cambiar soberanamente la ley, te ponen denuncias de 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. Entonces, imagínate, invirtieron en el país más o menos 4.000 millones de dólares, pero nos demandaron por querer supuestamente afectar la seguridad jurídica de las transnacionales por 16.000 millones de dólares. Entonces, cuando hicimos esto, tuvimos gente participando de Uruguay, de Argentina, de Colombia, nosotros mismos. Creo que esos son ejemplos concretos de cómo entendemos nosotros la integración regional, convencidos de que UNASUR debería seguir subsistiendo, de que la integración económica financiera es fundamental y que al final, ¿no es cierto?, lo que podamos, de la libre circulación de las personas más que del capital, ¿no es cierto?, nosotros creemos en la ciudadanía latinoamericana, sudamericana, así que tal vez la materia, digamos, la asignatura integración regional es de las más aplicadas, Andrés, en eso. Bien, yéndonos al escenario electoral, bueno, como estábamos charlando hace un ratito, se presentó un primer binomio, ¿no?, con Andrés y con Rafael Correa como vicepresidente. También tenemos entendido que ahora se estaba presentando alguna otra opción, digamos, un poco para charlar sobre eso, bueno, particularmente porque la candidatura de Rafael Correa no está tan clara todavía, no está tan firme, a raíz de que el Consejo Nacional Electoral está exigiendo de manera novedosa que los precandidatos se presenten personalmente ante el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Una medida bastante nueva que obviamente por el momento Correa no puede cumplimentar porque se encuentra en Bélgica, ¿no? Y por otro lado, el expresidente se encuentra procesado, aunque todavía la sentencia no está firme. ¿A qué responden todas estas medidas? Primero, Magali, yo debo aprovechar estando con un medio internacional para que los latinoamericanos no vean solamente los árboles, los pocos árboles, sino que vean el bosque en su conjunto, ¿sí? Así que te voy a dar una respuesta que busca dar una mirada del bosque. Y ese bosque es que el Ecuador, así como Argentina, así como Brasil, así como Bolivia y así como otros dos países latinoamericanos, enfrenta un severo proceso de persecución política, lawfare, judicialización de la política, politización de la justicia, como quieras entenderlo. Para el caso ecuatoriano hay 4 ejes de ese proceso. El administrativo, donde la Contraloría General del Estado, como juez de cuentas, te abre investigaciones por cualquier cosa. Para que tengan una idea, nosotros somos 30 asambleístas, 30 congresistas de la bancada de la Revolución Ciudadana y sumamos más de 300 exámenes de control de la Contraloría General del Estado, ¿cierto? ¿Ya? El segundo eje es el judicial, donde Fiscalía y los jueces buscan de alguna u otra manera activarte todos los casos posibles. Te pongo un ejemplo, Rafael Correa tiene 31 indagatorias penales, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, un expresidente, 2, 3, 4, 5, además con esta lógica de que todo expresidente trata de ser llevado a la justicia, pero dime, ya 31, ¿no es cierto? Te das cuenta de que algo funciona mal. Tercer eje, el comunicacional. En el Ecuador, en estos 3 años, se ha vivido un asesinato cotidiano reputacional. Los grandes emporios de la comunicación sentencian con sus titulares sin importar lo que digan los tribunales, digamos, han tumbado el principio del Estado de Derecho, de debido proceso, de presunción de inocencia, y uno cuarto que se activa con mucha fuerza ahora último para Bolivia y para el Ecuador
es lo que yo llamaría la proscripción político-electoral, ¿ya? Entonces, primero, la proscripción electoral no es la proscripción electoral fuera de cualquier contexto, es parte de este contexto de persecución política. Ya la proscripción electoral directamente para nosotros y para Rafael ha operado en 3 niveles. Número 1, se busca eliminar a la persona. Y para eso los juicios penales, ¿cierto? De todas maneras, el sistema jurídico ecuatoriano te establece para una sentencia 3 instancias. Te ponen la sentencia, puedes apelar, segunda instancia, y puedes apelar con una casación, tercera instancia. Mientras no esté dada la casación, la sentencia no está en firme. Por lo tanto, Correa, a pesar de que tiene digamos, un juicio en este sentido, su sentencia no está ejecutoriada, sí podría ser candidato. Como saben que podría ser candidato, activaron la segunda estrategia, proscribir a todo el partido político. Es decir, si no le permitimos a la persona, y si es que eso nos falla, también vamos a permitir a todo el partido político. Y para eso han hecho barbaridades, con tal de proscribir a Fuerza Compromiso Social. Y finalmente la tercera, que ya es ridícula, Magali, lo que tú has señalado, es que la persona puede aceptar la candidatura virtualmente, ¿no es cierto? Se inscribe virtualmente, pero para aceptarla tiene que acercarse a las oficinas centrales. Esto es como si alguien de Jujuy quisiera presentarse para senador y le obligarían a que vaya a Buenos Aires, ¿no es cierto?, a presentarse físicamente para que acepte la candidatura. Entonces, lo único que quieren es que Rafael venga de Bélgica a Ecuador, evidentemente tomarle preso y consagrar su persecución política. Así que la respuesta podría ser simple, pero si no te doy el contexto, nos vamos a quedar con el árbol y no con el bosque. Pavel, en tu programa, en el programa Frecuencia Política en Radio Pichincha, un medio bastante emblemático que ha sido perseguido durante este gobierno de Lenín Moreno y que han buscado incluso sacar al medio del aire, lo que te queríamos preguntar es cómo está el tema de la persecución, ya no política, sino el tema de la libre expresión en el Ecuador en este momento. También por los suelos, Carlos, es que créanme que yo no soy de características pesimistas y sé que su programa no es un programa de terror, con lo cual créanme que no quisiera darles todas estas respuestas, quisiera darles también respuestas alentadoras. Bueno, las alentadoras y las esperanzas son las de Andrés Arauz para nosotros, ¿no? Pero lo otro me toca contestarte, porque alguien diría, señor, qué pesimista. No, y es que créanme que en el Ecuador la estamos pasando muy mal, ¿no es cierto? Y es bueno que se conozca esto en América Latina. Te voy a poner 2 ejemplos de por qué la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos y las libertades también están golpeadas. Octubre del 2019, no sé si ustedes recuerdan ese octubre, ¿no es cierto? Estamos cerca de un año de conmemorarlo. Fue un mes movido en el mundo. Tuvimos protestas en muchos países y en América Latina tuvimos 2 epicentros antes de lo de Bolivia también, ¿no es cierto? Las elecciones de Bolivia, Chile y Ecuador. Empieza con Ecuador, con la movilización. El Ecuador regresa a la democracia en el año 1979, entonces ahora estamos cumpliendo 41 años de democracia. La movilización de octubre del año anterior fue la movilización más grande de los sectores sociales y al mismo tiempo supuso la represión estatal más fuerte que hayamos presenciado los ecuatorianos. Algunos decían que algunos líderes, en ese caso yo que soy parte de la Revolución Ciudadana, o déjame ponerte este ejemplo, yo fui invitado con 3 compañeros míos para que estemos presentes en, digamos, las elecciones y la proclamación de resultados, la segunda vuelta de Frente de Todos. Estuve invitado Virgilio Hernández, Paola Pavón, Gabriela Rivadeneira y yo. Y como yo te comento que estudio en Buenos Aires, yo estuve con un mes de anticipación y por lo tanto no estuve aquí en octubre. Y algunos decían que por eso era el único que terminé libre. ¿Por qué? Los otros 3 invitados, Gabriela Rivadeneira está asilada en este momento en México, Virgilio Hernández y Paola Pavón fueron apresados por su participación en octubre. ¿De qué les acusan a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, y a Virgilio Hernández, secretario de nuestra organización política, de rebelión? ¿Ya? En Ecuador, incluso en la época de dictadura, hay poquísimos casos donde se haya sostenido rebelión y ninguna sentencia en el Estado ecuatoriano tenemos de rebelión. Pero hoy están acusados de rebelión y el día de hoy justamente están en la audiencia para saber si el juzgado, el juez, los deja sobreseídos, ¿no es cierto?, o inicia ya el juicio formal. Pero sería una locura.
Segundo ejemplo que te pongo es nosotros tuvimos que ingresar por ese octubre 4 compañeros, nada más y nada menos que congresistas, asambleístas, ¿no es cierto? Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Fernando Molina, a la Embajada de México a pedir refugio y protección. Y se les dio la figura de asilo y exilio. Entonces, imagínate, esto no pasaba. México nos dice que en los últimos, hace 35 años, no recibía a alguien en su embajada para ser protegido. Terminó pasando en Bolivia, terminó pasando en Ecuador. Y finalmente lo de Radio Pichincha Universal, un gobierno que dice creer en la libertad de expresión, pero quieren cerrar una radio pública porque, ¿no es cierto?, es una voz crítica a este gobierno. Así que, insisto, no me gusta ser apocalíptico, pero están apocalípticos los tiempos en el Ecuador. Pavel, ya para ir finalizando esta entrevista, este diálogo, esta conversa que nos has concedido, quisiera consultarte y más o menos en este marco que estabas planteando, ¿no? Del tema de la persecución y todo esto, y también de el estallido social que se vivió a partir de octubre del año pasado y que vino a entroncarse en cierta medida con la crisis del coronavirus. Pero más enfocado en esos reclamos que tenía la ciudadanía en contra de las medidas de ajuste, en contra de lo que hemos ya charlado y que nos has explicado, ¿no? Sobre las políticas económicas más cercanas o de lleno de neoliberales de la línea de Moreno. Pero lo que quisiéramos que nos contaras es ¿cómo se caracteriza el ánimo social, si esto es posible, entre la ciudadanía ecuatoriana hoy y qué niveles de apoyo ven para la propuesta política que tiene el Frente hoy día? A ver, primero el Ecuador, primero, déjame ponerte así de manera muy breve 3 flashes, ¿no es cierto? Año 1997 a 2000, o 1996 a 2006, ningún presidente electo terminó su mandato, ¿sí? Ahí elegimos 3 presidentes, pero al final tuvimos 7 presidentes, ¿sí? Fue una locura, tuvimos casi un presidente por año. En ese contexto de inestabilidad surge la Revolución Ciudadana y gobierna desde el año 2007 al 2017. Esta década, en cambio, está marcada por un conjunto de logros, así como los logros de muchos gobiernos progresistas. Y el Ecuador terminó siendo uno de los mejores alumnos de este progresismo en términos de reducción de inequidades, coeficiente de Gini, disminución de pobreza, achicamiento de brechas sociales, todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros en el 2017 ganamos con Lenín Moreno, se suponía que era el sostenimiento de esto, ¿cierto? Pero Lenín Moreno gira a la derecha, asume la agenda de los perdedores y del Fondo Monetario Internacional e implementa un neoliberalismo autoritario de manera terrible, ¿no es cierto? A tal punto que ya te dije, tenemos asilados, exiliados, presos políticos, y por el lado social, más pobreza, deterioro de las condiciones sociales, todo lo que señalamos ahora. Para finalizar, respecto a tu pregunta, el ánimo social. El Ecuador también se caracterizó por siempre tener una suerte como de pesimismo social, y en la Revolución Ciudadana eso logra ser revertido. La gente tenía una calificación positiva sobre lo que pasaba y posición expectante favorable sobre el futuro. Pero hoy, Carlos, todo eso se volvió a ir al piso. Entonces tienes el ánimo social es peor que incluso esa crisis que ya te describí de 1999. La gente cree que está mal, la gente cree que va a estar peor, la gente tiene 3 preocupaciones: contagiarse de COVID, número 2, que se empeore la economía, y número 3, pobreza, ¿no es cierto?, que ser despedido, ¿sí? La gente, fíjate esto, no me vas a creer, pero es así, el 3% de aprobación tiene la Asamblea Nacional, el Legislativo. Lenin está en una calificación también histórica de 7% de aceptación. Los jueces tienen aceptación y credibilidad del 4%. Entonces, el ánimo social es el peor que podemos haber tenido también en estos 41 años de democracia. ¿A qué se debe? A que el gobierno que ganó tuvo un discurso, pero aplicaba una agenda neoliberal distinta, a que ha habido un proceso de desinstitucionalización, persecución, como ya lo hemos visto, y a que lastimosamente ni siquiera nos tocó un gobierno neoliberal eficiente. Nos tocó el más mediocre de los gobiernos neoliberales, así que el ánimo social para el Ecuador es lastimosamente terrible.
Bien, muchísimas gracias, Pavel, por esta conversación. Estábamos conversando aquí en Esquina América con Pavel Muñoz, que es asambleísta por la Revolución Ciudadana de la provincia de Pichincha, del Ecuador, con quien conversamos sobre el panorama bastante complejo que en estos momentos se está sucediendo en el Ecuador, pero con las expectativas puestas en las elecciones seguramente del 7 de febrero que se viene, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ustedes por la conexión. Insisto, les he dado una visión pesimista, pero créannos que también tenemos listas y abiertas las esperanzas de que en las elecciones de febrero cambiaran las cosas para Ecuador y ojalá también para América Latina. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande. A ustedes.